bibliografía, o al menos sugerirlo, ¿no? Van a ver que en el aula, a medida que vayamos avanzando, se van a encontrar con bibliografía obligatoria y bibliografía complementaria. La complementaria no significa que no es importante, obviamente, pero como su título lo sugiere, nos vamos a concentrar más en la lectura obligatoria, que es la que después sí o sí tiene que estar. No sé, decirles que no creo que esta materia sea complicada. O sea, no son fáciles, eso está claro. Puede que haya dificultad para, no sé, leer algún texto. Eso soy consciente, digamos. Hay textos filosóficos que son enredados. Para cuando no tenemos, digo, la gimnasia, ¿no? Eso es obvio, a veces cuesta, es un lenguaje, en algunos casos, que no es el lenguaje cotidiano, usamos. Qué sé yo, soy consciente de leer a Heidegger es difícil, o incluso leer a Nietzsche puede ser difícil, leer a Judith Butler es difícil, digo, nos encontramos con textos que no son los que usamos todos los días, y además nos encontramos con estilos argumentativos que parecen rebuscados. Entonces, soy consciente de la dificultad. Pero estoy convencido, digo, de que se puede facilitar esto, ¿no? Y eso es lo que vamos a tratar de hacer. Y sobre todo se puede facilitar si ustedes encuentran el gancho que tienen los temas con los intereses nuestros de cada día, ¿no? Si ustedes encuentran el gancho de un texto filosófico con los problemas existenciales que cada uno de nosotros tiene. Digo, problemas existenciales no me refiero solo a los dramas que podemos llegar a tener, sino a las cosas que nos pasan en nuestra vida de todos los días. Y obviamente también en la carrera que ustedes eligieron, por algo ustedes están en Bellas Artes y en Gestión Cultural, ¿no? Eso es lo que tengo entendido. Entonces ahí ustedes tienen algo en la cabeza acerca de qué significa gestión cultural y acerca de qué significa Bellas Artes. Digo, ustedes eligieron ese rubro. Entonces, yo los invito a que ustedes traten de ver qué tiene en común o por dónde engancha la filosofía con el arte, por dónde engancha la filosofía con la cultura, por dónde engancha la filosofía con la gestión. Bueno, y por dónde engancha lo que tenemos que ver con los intereses de ustedes. Yo creo que ese es el pequeño esfuerzo que después hace fácil todo lo demás. Cuando vos encontraste eso, se hace llevadero y se hace no solo llevadero, se hace enriquecedor. Yo los invito a eso. Y los invitaría también a que, digamos, descubran esto. Uno se entusiasma con un filósofo cuando descubre que el filósofo está diciendo lo que nosotros quisiéramos decir. Es decir, cuando vos sentís que el filósofo dice, me gustaría decir eso, digamos, yo quería decirlo y no tenía las palabras, ¿no? O yo pensaba eso, pero no lo tenía con tanta claridad. O sea, te enganchás, te entusiasmás con un texto filosófico cuando sentís eso, digamos, estás diciendo mejor que vos lo que vos estás pensando, a lo mejor confusamente, a lo mejor así un poco borrosamente, y vos sentís que el otro te refleja, te expresa, te expande. Entonces la filosofía se vuelve un camino, insisto, enriquecedor, se abren horizontes, como que se te ensancha un poco la perspectiva, se te abre la cabeza, digamos, ¿no? Y el espíritu es como que respirás con más oxígeno intelectual, ¿no? Cuando podés, digo, hacer esta experiencia, ¿no? Hannah Arendt, que es una filósofa que me gusta mucho, sobre la cual yo hice mi tesis doctoral, decía que el filósofo no es un hombre entre los filósofos, ¿no? Sino que es un hombre entre los hombres, una persona entre otras personas. No debería ser alguien separado, sino que es alguien que está en medio de sus congéneres,
y que a partir de ahí entonces es capaz de ver lo que a lo mejor otros no terminan de ver, o de verlo distinto, y de invitar a que otros miren distinto las cosas que parecen obvias. Bueno, esa es un poco la perspectiva que vamos a tratar de llevar adelante. Digo, creo que esto no solo que no es difícil, sino que es atractivo y que es enriquecedor y que les puede aportar a su carrera y también a la vida personal, ¿no? Yo tengo claro que ustedes no tienen por qué ser filósofos, no están para eso y tampoco tienen por qué gustarles la filosofía, pero que sea de una aproximación así medio lateral a estos temas, creo que suma, y así que espero que lo logremos, ¿no? Bien. Estaba mirando acá, me han hecho un machete con algunas cosas que no quería dejar de decir. En esta plataforma tenemos la posibilidad de grabar las clases. Sí, se puede grabar. Yo sinceramente no sé si eso está bueno. El año pasado lo hacíamos. Pero a mí, sí. Esta materia es de primero. De segundo. Gestión cultural, no sé. En Bellas Artes está en segundo año. En gestión, la verdad que no sé. ¿Por? Porque me pasaron este link de la materia, supuestamente de primero de gestión cultural. Y bueno, pregunté en el chat, me dijeron que era de segundo. Pero no sé, claro, hay otras carreras que están también. Claro, exacto. No sé, tendrás que verlo con las autoridades académicas. Mientras tanto, bienvenida, digamos, no hay problema en que estés, pero puedo arreglar eso para que no te traiga problemas a vos, ¿no? Que no estés cursando cuando a lo mejor después no lo podías hacer, qué sé yo. Pero es probable que sea de primero, no lo sé. En el caso de Bellas Artes es de segundo. Bueno, no sé, me quedo igual, pero no sé. Sí, dale, quédate. Sí. Me figura como que es de primero. Y salí, pero volví a entrar, los chicos me dijeron, no, es de primero de gestión. Me pasaron este link y el mismo que había salido, así que supongo que sí. Entonces, está. Profe. ¿Sí? Dos cosas. Uno, en el chat hay una chica que está afirmando, digamos, que de primer año, digamos, de gestión cultural y de segundo no tanto. Y por otro lado, respecto a lo que decía de grabar las clases, yo intenté hacer esta materia el año pasado y me era súper útil, digamos, que quede grabada, pero, digamos, en contraposición a eso, lo que no podía hacer era interactuar y preguntar sobre lo que usted iba explicando. Entonces, para mí tiene un pro y un contra. Sí. Pero para mí está bueno que quede grabado. Bueno, podemos intentarlo. Yo, teniendo en cuenta esa experiencia el año pasado, mi percepción es que es un plomo escuchar una clase grabada. Es decir, viste, en la clase uno va y viene, por ahí abre el juego a los distintos aportes, es decir, no sé, se hace un poco largo y cuando querés verla después me parece un poco lento. Pero sí reconozco que puede ser útil para cuando se te complica no poder asistir, digamos, así que no lo descarto. Lo que sí voy a tratar, en todo caso, si una clase no se graba, es de dejar después algún video más cortito o algún audio, porque esa es otra, por ahí, digamos, para quien tiene que seguir la materia por el celular, el video es imposible, te corto el crédito, entonces el audio por ahí es más fácil. Así que no descarto grabar o de grabar alguna parte o de grabar una parte más expositiva. Después hay que hacer algún intercambio, por ahí nos sentimos más libres si no estamos grabando. Así que eso va a ser un poco instrumental, ¿no? Pero de nuevo, a mí me parece que lo más rico de la clase es el que sea un momento de encuentro, ¿no? A pesar de que hemos separado por la pantalla, que haya un momento de comunicación filosófica, ¿no? De intercambio de preguntas, de participación, que insisto, vamos a tratar de hacerlo, ¿no? Yo estoy hablando de participación y estoy hablando solo desde que empezamos, casi, pero ese va a ser un poco el objetivo, ¿no?
Les cuento, digamos así, a grandes rasgos, lo que ustedes van a encontrar en el programa. Además, en el aula, si estuvieron curioseando, habrán visto que está el programa y que está también un pequeño apunte que es una especie de comentario sobre los temas del programa. Eso está en la parte de la presentación general. Bueno, peguen una leída a eso, porque ahí se cuenta o les cuento cuál es la lógica con la que fue confeccionado el programa, ¿no? El programa tiene 5 unidades. Bueno, en la primera, como dije, partimos del hoy, qué está pasando hoy en la filosofía. Ahí vamos a arrancar con un autor que nos ha acompañado bastante a lo largo del año, que es Nietzsche. Porque, bueno, ¿qué está pasando en la filosofía? Pasan muchas cosas, pero sobre todo podríamos decir que hay como un común denominador en muchas corrientes filosóficas que son muy distintas entre sí, pero que tienen un punto en común, y que es la atención al lenguaje. Diría que el lenguaje, la lengua, es como el clima, ¿no? Como el clima en el cual se desenvuelve la filosofía hoy. En gran parte, podemos decir, la filosofía es filosofía del lenguaje, o le presta mucha atención al lenguaje, aunque sean corrientes muy distintas: existencialismo, fenomenología, estructuralismo, hermenéutica. Digo, hay miles de corrientes, pero si tenemos que encontrar un común denominador, podríamos decir, mira, esto es lo que se destaca. En esto medio que todos están de acuerdo en la importancia, en la centralidad que tiene el lenguaje. Así que desde ya les estoy adelantando, partimos de ahí, y en el fondo medio que, bueno, que el hilo que une todos los temas pasa por el lenguaje. Es una forma de mirar la filosofía. Hay otras formas que a lo mejor en la cultura contemporánea perdieron un poco de protagonismo, ¿no? Pero que han sido importantes en otras épocas. Quiero decir, es una perspectiva, por lo tanto, es una forma limitada de ver la filosofía, y existen otras. Nosotros elegimos esta porque a mí me parece que es más útil para el mundo que tenemos que tratar de interpretar, en el que tenemos que actuar, y para las carreras que ustedes eligieron, que tienen que ver con la cultura y el arte. Entonces, la primera unidad gira en torno a eso, y como digo, ahí vamos a empezar a ver a este autor que nos va a acompañar a lo largo de todo el año, ¿no? Que es Nietzsche. Sobre todo vamos a trabajar un texto de él que hace mucho hincapié en el tema del lenguaje, que es un texto que se llama Sobre la verdad y la mentira en sentido extramoral. En la segunda unidad nos vamos a meter con un gran problema filosófico, ¿no? Que sigue estando presente, pero en algún sentido el problema que puso en marcha toda la tarea de la filosofía en la historia, es el problema del ser. Por eso nos vamos a remitir un poco a autores más antiguos, Platón, Aristóteles, que son los que empezaron con esta pregunta por el ser. Suena raro, ¿no? Pero sí, los filósofos se preguntan qué es el ser, por qué hay ser y no más bien nada. No son de las preguntas que escuchamos todos los días, ¿no? A nuestro alrededor, pero sí, la filosofía nació con esa pregunta, y además es una pregunta que sigue estando. Es más, sigue estando a veces subconscientemente, ¿no? Capaz que ya no la hacemos tan explícita, pero no sé, cuando miras algunos temas políticos, éticos, culturales, ¿no? Que han generado muchos debates, bueno, siempre aparece el tema del ser. ¿Qué es la vida humana? Y uno pone el acento en vida humana, pero fíjate que sigue estando la pregunta por el ser, ¿no? ¿Qué es el matrimonio? ¿Es la unión de dos personas? ¿Es la unión de un hombre y una mujer? ¿Es la unión de dos personas del mismo sexo? Bueno, años atrás hubo un debate enorme sobre esto. En el fondo estábamos discutiendo también sobre el ser. Quiero decir, la filosofía nació preguntándose por el ser, y ese tema probablemente está un poco descorrido en la cultura contemporánea, pero sigue estando presente. Entonces, eso lo vamos a ver en la segunda unidad, pero de nuevo, ¿no? Este tema va a estar en todos los momentos del programa.
una de las ideas, podríamos decir, uno de los presupuestos de este programa, de este curso, es que la idea que uno tiene acerca del ser limita o enriquece la respuesta que uno da a muchísimos otros problemas. Si uno se piensa que el ser es una estructura, bueno, medio que la vida se te hace un poco rígida, como que hay algunos moldes de los cuales no te podés salir, porque si no, no sos tal cosa o sos otra, ¿no? En cambio, si uno piensa que el ser es algo más fluido, que es un acontecimiento, no tanto un ente, probablemente uno tenga una mirada un poco más libre. Bueno, esa es una hipótesis, es un presupuesto de este programa, ¿no? Entonces vamos a ver que ese problema está presente. Estuvo en los griegos, estuvo en los modernos, está hoy presente, probablemente de una manera no tan directa, pero vamos a tratar de desentrañar justamente ese aspecto de la filosofía. Bueno, justamente... ¿Sí? ¿Le puedo hacer una consulta? Sí. Sí. En torno a lo que usted está planteando, hoy hay muchas teorías postcoloniales, se llaman ahora, o estudios decoloniales, que plantean esta cuestión de que todo se estudia en torno a un pensamiento occidental, y la filosofía fundamentalmente, el programa de la cátedra utiliza autores que la mayoría son occidentales. A mí me gustaría saber, ya que estamos en la primera unidad y también hablando de la cuestión del lenguaje y la cultura, si podríamos aportar algún autor no occidental como Edward Said con el tema de orientalismo y de la cultura del imperialismo, porque me parece que es interesante justamente en el contexto en el que vivimos, de un mundo globalizado, digamos, lo vivimos con una pandemia, digamos, todo el mundo está sin poder verse personalmente, estamos todos con la virtualidad, como también esto genera más eco de las teorías postcoloniales o decoloniales. Me parece que estaría bueno, a lo mejor, salirse de esta cuestión de que parece ser que solo los griegos o solo los europeos estudiaron el ser. Todos los pueblos del mundo producen cultura, producen arte o han producido filosofía en todas las etapas de la humanidad. Entonces, traigo esta idea, digamos, como para ver si se puede ampliar el campo de debate filosófico, no tan enmarcado solo por teóricos como Nietzsche o Foucault, que bueno, sí han hecho un gran aporte a la humanidad, pero también hay otros autores que me parece sería intentar explorarlos, ¿no? Bueno, ahí, pero hay más. Te agradezco, Ailén, es una buena punta inicial, digamos, para plantear este tema. Efectivamente, lo que vos decís sobre la cuestión de Occidente es una de las limitaciones que tiene, digamos, el programa a partir de los contenidos mínimos sugeridos por la universidad. El tema de que vos planteás del descolonialismo, del postcolonialismo, trato de que esté presente. Solo hay algunas propuestas de tipo postcolonial en la unidad 4 y en la unidad 5, ¿no? La unidad 5 se llama Horizontes Abiertos, ¿no? Nosotros partimos del lenguaje porque nos abre, digamos, un panorama, determinado estilo, podríamos decir, deconstructivo, ¿no? De hacer filosofía, y eso es lo que, bueno, nos va llevando a través de la historia a la situación actual, donde el tema del colonialismo se analiza con todo lo que esto ha significado para la cultura. Sobre todo, el autor que yo propongo, digamos, pero no quiere decir que sea el único, es Boaventura de Sousa Santos, que es un sociólogo, filósofo, que justamente sostiene ideas como la que vos estabas diciendo, ¿no? Que la cultura occidental nos ha propuesto una determinada forma de entender la ciencia, de entender el conocimiento, de entender el ser, ¿no? Y al mismo tiempo también trato de que haya alguna mirada desde América Latina, ¿no?
Pero bueno, te agradezco el comentario, el autor que vos mencionás es sumamente interesante, si bien no soy un especialista en esos temas, me parece que es una buena sugerencia. Como les decía al empezar la clase, ustedes me parece que, como dije, tienen esta posibilidad de, bueno, mencionar, sugerir, aportar autores o textos que consideren que pueden ser importantes, ¿no? Entonces, retomando esto, me parece además que tiene que ver, por eso digo, lean lo que les sugiero ahí en esos comentarios al programa, porque esto que plantea Ailén está de alguna forma mencionado, ¿no? El hecho de que tenemos que ser conscientes de que Occidente no es todo el mundo, y que en algún momento de la historia, diríamos sobre todo, sí, empezando con los griegos, y probablemente esta forma de pensar alcanzó su culmen en la modernidad, ¿no? Se pensó que, es cierto, la historia iba hacia su culminación en Occidente. Bueno, eso es lo que hoy se está discutiendo con otras propuestas, ¿no? Por eso, sintetizando, el otro problema que engancha, si ustedes quieren, con el tema del ser, es el tema de la verdad y el conocimiento, ¿no? ¿Qué significa conocer? Bueno, ahí lo tratamos de responder sobre todo en la unidad tercera, en donde hacemos más referencia a la propuesta de la modernidad, ¿no? Con lo que ella dijo y con sus límites, y con la crítica que se le puede formular a el pensamiento moderno, ¿no? Ahí es donde, por ejemplo, aparece de Sousa, ahí es donde vamos a tratar de ver algunos autores más cercanos a América Latina, como por ejemplo Enrique Dussel, y también vamos a ver algo de José Carlos Mariátegui, que es un pensador, podemos decir, que ha interpretado la tradición marxista desde el pensamiento de América Latina, bueno, tratando de ver cuáles podrían ser los enganches que tiene la cultura marxista con la cultura de los pueblos originarios de América Latina. También en algunos años he propuesto dentro de esta unidad a un pensador también muy enraizado en América Latina, que es Rodolfo Kusch. Es un antropólogo, un gran estudioso de las culturas originarias, que tomando un poco lo que decía Ailén, ¿no? Nos plantea esto de que el ser ha sido pensado siempre desde Occidente, y que nuestros pueblos originarios, más que el ser, tienen una cultura del estar, ¿no? A veces nosotros identificamos el ser con el estar. Kusch sostiene algo así, dicho muy rápidamente, que podríamos mirar con ojos un poco más abiertos esta tendencia de los pueblos originarios, que tienen como una mayor preponderancia hacia el estar siendo, ¿no? No tanto hacia el ser como una cosa ya hecha, sino al estar, ¿no? al compartir el tiempo de otra manera. Insisto, es un autor que lo he trabajado en algunos años, no en todos, pero que está puesto ahí como una posibilidad. Después veremos cómo sale nuestro dictado, ¿no? Bueno, después de esto viene toda una unidad que tiene que ver, siempre volviendo a esta cuestión de la mirada más bien genealógica, o si ustedes quieren arqueológica, o si ustedes quieren deconstructiva, ¿no? Por eso la idea de Nietzsche, que como bien decía Ailén, no es el único pensador, pero de alguna forma es el que en Occidente dio este puntapié inicial para romper con algunos moldes preestablecidos, digamos, con la posibilidad de abrir otras perspectivas, ¿no? Entonces, a partir de él, digamos, siguiendo esta línea, si ustedes quieren, deconstructivas, se plantean cuestiones que tienen que ver con el concepto de interpretación. Como diríamos, a la mirada moderna, que tiene una determinada idea del ser y de la verdad, sucede una mirada un poco más amplia que considera que la verdad es interpretación. No significa esto que, bueno, que la verdad es algo que pertenece a cada uno tiene su verdad,
pero sí significa que hay como una aproximación distinta a este tema, donde nuevamente el lenguaje juega un rol importante, ¿no? Y finalmente, si llegamos a la última unidad, donde la idea sería trabajar cuestiones actuales, como por ejemplo las cuestiones de género, las cuestiones que tienen que ver con los problemas de la democracia hoy, los problemas, como decía Ailén, del colonialismo, ¿no? Y cómo efectivamente el colonialismo ha sido en gran parte como una especie de actor escondido de muchas propuestas filosóficas y de muchas propuestas científicas, es decir, muchas propuestas que parecían objetivas, impersonales, asépticas, en el fondo escondían la filosofía de los pueblos dominantes, ¿no? Sobre todo esto se hace mucho más claro a partir de la Revolución Industrial. Podríamos decir a partir del capitalismo, ¿no? Que es un fenómeno que ha configurado de determinada manera la mentalidad de los pueblos occidentales, por lo menos occidentales, habría que ver hasta qué punto también en Oriente, ¿no? Entonces, este es un tema también a pensar, hasta qué punto, diríamos, se puede filosofar sin poner en cuestión determinada forma de organización económica, que no es solo organización económica, sino que es también una forma de organizar algunos conceptos y, en algún sentido, organizar la cultura, ¿no? Entonces, esto es lo que hoy también se debate. Así que ese sería así a grandes rasgos el hilo conductor de este programa. Empezamos con el hoy y pretendemos terminar con el hoy. Mientras tanto, hacemos como una mirada retrospectiva a algunos puntos históricos salientes para mirarlos con sus aportes y con sus límites, para mirarlos críticamente, digamos, ¿no? Bien, ¿cómo estamos? ¿Se entiende un poco lo que estoy tratando de decir? Sí, está muy claro. Sí, sí. Uh-huh. Sí. Entiende perfectamente. Bueno, esto es más o menos así la presentación, ¿no? Estamos de acuerdo. Se escucha. Tengo problemas con la conexión, pero bueno, trato de escuchar para no interferir. Dale, gracias. Bueno, por último, a ver, la propuesta sería entonces, antes de seguir avanzando y abriendo un poco el juego, en algún sentido medio que el juego ya comenzó, ¿no? Pero mi pregunta sería, ¿qué problema filosófico consideran ustedes de relevancia? Yo hablé de algunos, Ailén tiró otro, por ejemplo. No sé, ¿qué otro problema filosófico contemporáneo les parece como digno de atención? Si ustedes tuvieran que decir un problema filosófico o un problema que pueda abordarse filosóficamente, ¿qué dirían? ¿Qué elegirían? El cambio. Buenas tardes a todos. Hola. Yo soy Julio, mi señora Roxana, somos los dos alumnos del segundo año de Bellas Artes. Yo pienso que dentro del problema filosófico hoy se genera, hay varios temas importantes. Uno es la cuestión de género. Otro es el hecho de la gran cantidad de información que hay por internet, por la gran comunicación que hay y la despersonalización de la comunicación también. Me parece que esos temas son importantes porque si bien estamos enterados de todo, pero estamos muy fríos a la hora y más con la pandemia nos ha enfriado más todavía. Me parece que es importante. Gracias, Julio. ¿El resto cómo lo ve o qué opina sobre lo que dice Julio o sobre otra cosa que quieran o puedan aportar? Yo creo que coincido con lo de Julio y creo que también es un problema filosófico el tema de los derechos.
de vida, el derecho a la vida digna, el derecho al trabajo, al estudio, el derecho a existir, el derecho a ser. Es como que lo veo como una problemática bastante central en el hoy, que está relacionada con otras problemáticas como ser la pobreza, la marginalidad y la exclusión social, ¿no? Bien, gracias Alejandra. El tema de los derechos, flor de tema. Un tema, diríamos, que obviamente, bueno, merece muchísima atención. Un tema sobre el que puede haber muchísimos debates, es decir, porque creo que nadie va a estar en contra de que tenemos derechos que deben ser respetados. Después, cuando empezás a hilar más fino, surgen otras cuestiones que son más discutibles. ¿Cuáles son los límites de mis derechos? ¿O quién tiene que limitarlos? ¿O por qué debería limitarlos? ¿No? O si es que deben ser limitados o no, digamos. Surge, no sé, ese tema de cómo se organiza la vida social, la vida política. Las leyes son limitaciones a los derechos, ¿no? También son garantías. Vos mencionabas el tema del derecho a la vida. Bueno, un temón. Hemos asistido a un debate relativamente reciente, ¿no? Por ejemplo, con la cuestión de la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, y donde hay dos posturas claramente distintas, en algún punto irreconciliables, en algún punto considero que legítimas las dos. Después obviamente tenés argumentos delirantes, muchas veces de un lado y del otro, pero no deja de ser un tema que obviamente pone en juego esto que vos decís, ¿no? Entonces el tema de los derechos, bueno, merece una discusión filosófica en la que aparentemente todos vamos a estar de acuerdo, pero que después, en la medida que entras a hilar más fino, aparecen las diferencias, ¿no? Esto es obvio, la filosofía es el campo de las diferencias. Es el campo del debate, es el campo, sí, de la búsqueda de consensos, pero es también el campo donde no siempre vamos a encontrar el consenso, donde no siempre vamos a estar de acuerdo. Y en parte esto está bueno que sea así también, digamos, porque somos todos distintos y también tenemos derecho a no pensar igual y a ser respetados en lo que pensamos, ¿no? ¿Otro tema? ¿Otros problemas? Yo estaba pensando que estamos por Bellas Artes, podemos como tirar para ese lado, un poco preguntarnos qué es lo que nos apasiona de esta carrera o por qué estamos estudiando esto, y si producimos cosas también podemos aplicar a nuestro proceso de trabajo. Está bueno lo que decís. Sí, yo no lo dije, pero digamos, al momento de seleccionar los temas, esa cuestión está presente. Sobre todo, ustedes tienen otras materias con una fuerte impronta filosófica donde se hace más hincapié en el arte. Ustedes tienen estética, por ejemplo, los de Bellas Artes. Acá la asignatura esta es como que tiene otra finalidad. Pero obviamente no debería estar ausente esto que vos planteás, Ailín, digamos. ¿Qué lugar tiene el arte y qué relación tiene con la filosofía? Claro, ¿qué lugar le damos a la filosofía en nuestro arte o el arte que nos gusta? Y básicamente lo que pensamos, porque también, por ejemplo, hacer arte es un poco una filosofía de vida. Se lo puede considerar así. Así que nada, eso fue lo primero que se vino a la cabeza, digamos. Ahí ya tenemos una respuesta, digamos. Hacer arte es en algún sentido una filosofía de vida. Y después hay como puntos en común entre el filósofo y el artista. En algún sentido, un buen filósofo tiene que ser un poco artista. Tiene que ser un creador, tiene que ser, bueno, original en algún sentido, tiene que, si es posible, bueno, compaginar la belleza con su trabajo. Digo, la belleza no es un tema menor en la filosofía. Y bueno, de hecho, es un tema, digamos, que aparece
junto con otros problemas. Por ejemplo, ¿qué tiene que ver la belleza con la política? Bueno, Kant tiene una serie de ensayos de estética donde en el fondo habla de política. Y no solo Kant, por ejemplo, Nietzsche, otro de los autores que le da un lugar al arte sumamente central, porque la cuestión fundamental de Nietzsche es no ser un borrego, no ser un hombre que va donde va toda la grey. Nietzsche propone salir de la moral de esclavos, por lo tanto, para él el hombre tiene que ser un creador, en ese sentido un artista. Por eso hay muchos puntos en común, que estaría bueno ir buscándolos, ¿no? Sí, la verdad que pero sí. Bueno. Bien, no sé los chicos, chicas, chiques de gestión cultural, cómo ven el tema, ¿no? Digamos. Yo fui una compañera que preguntó si la filosofía, para un filósofo hay como un límite. Si hay límites. Está en el chat tema para ser filósofo. Sí. Ajá, bien, sí, perdón, ¿qué es un tema para ser o no filosófico, si es que los tiene? Bueno, ¿qué responderían ustedes a esa pregunta con lo que estuvimos charlando? ¿Hay límites para que un tema pueda ser considerado filosófico? Yo diría que no. Decir que no sería un nuevo límite. Bueno, tengo una buena respuesta. Decir que no sería un nuevo límite. ¿Hay límites? ¿Se puede hacer filosofía de cualquier cosa? En principio... A lo mejor sí, todo lo que tenga... La filosofía sucede en la mente del ser humano, es imposible controlar lo que pueda pasar en la mente. Bien. No tiene límites. Es lo que yo entiendo. Ahí te da una buena respuesta. Al mismo tiempo te inscribiría dentro de una línea de filosofía, ¿no? Cuando decís que la filosofía sucede dentro de la mente. Otras corrientes te dirían que la filosofía sí sucede en la mente, pero no termina de suceder si no entras en el debate, en la discusión, o sea, si no verbalizás, ¿no? Uno tiene la idea del filósofo tipo Descartes, junto a la estufa, pensando, pienso, luego existo. Bueno, hoy, digamos, la filosofía contemporánea hace mucho más hincapié en lo comunicable, o sea, no solamente en lo pensable. Más aún, digamos, hay las corrientes, en gran parte aquellas que de alguna forma inspiran este programa, sostienen que lo que no es decible no es pensable, ¿no? Que lo que no se puede verbalizar no se puede pensar del todo, ¿no? O sea que la filosofía tiene que ver con el pensamiento, pero más tiene que ver con el lenguaje. Pero insisto, ojo, esto es una respuesta, es una corriente y es perfectamente legítimo lo que decías, me parece que Aileen. Digamos, en otro sentido, como la materialización de una idea solamente se lleva a cabo cuando lo exteriorizás, lo hablás, cuando lo puedes hablar, digamos. Claro. Incluso cuando pensás, digamos, estás hablando probablemente con vos misma, pero hay como un diálogo, ¿no? Claro, sí, puede ser. Después están todas las otras experiencias que ya medio que dejan la filosofía y sí, hay como en algunos filósofos, digamos, como una especie, ¿cómo decirlo?, una intuición de que hay algo más, de que incluso existe lo no decible, ¿no? Wittgenstein, que es un gran filósofo del lenguaje, dice, los límites de mi mundo son los límites de mi lenguaje. Respondiéndole perdón, ¿cómo te llamabas? A Margarita, le pregunta si hay límites. Bueno, Wittgenstein te diría, el límite es el lenguaje, ¿no? Lo que no puedo decir, no lo puedo pensar. Pero digo, el mismo Wittgenstein es como que traza una línea entre lo que se puede decir y lo que no se puede decir. Pero después termina diciendo que lo más interesante de la filosofía o lo más interesante de la vida humana es todo lo que queda en lo no decible, ¿no? Es decir, en lo que trasciende. Es como que ahí parecería que se vuelve, como decir, un poco místico, es decir, como que entra en un más allá de la filosofía.
Acá, relacionándolo con lo que decía también hoy una compañera que hablaba del postcolonialismo y de las culturas no occidentales, en las culturas orientales este tema de lo no dicho también es muy fuerte. Por ejemplo, en el budismo, donde el silencio vale más que la palabra, ¿no? Y de hecho las experiencias a las cuales tiende la práctica, al menos de algunas corrientes budistas, es el nirvana, el más allá. Uno hasta que no tenemos palabra para traducir este término, nirvana. Muchas veces lo traducimos en Occidente como la nada, pero parecería que no es la nada como la pensamos en Occidente, parecería que es otra cosa, aún más allá del ser, no, más allá de la palabra. Entonces, es un temón el tema del límite, ¿no? Si tomamos pie de alguno de los autores o de las corrientes que inspiran este programa, diríamos, en el lenguaje tenés un límite. Pero ves que este es un límite muy amplio, ¿no? Porque diríamos que si le buscas la vuelta, todo tema puede ser transformado en un problema filosófico. En ese sentido, me digo que no habría límites. Alguien levantó la mano, me parece, para pedir la palabra. Y después Rosana. Sí. Sí, ¿qué tal, profesor? El límite para mí, a mi parecer, es el límite de lo moral. O sea, el límite de lo que está bien, lo que está mal, lo que infringe la libertad del otro y lo que amenaza contra la libre expresión del otro también. Si bien nosotros cuando pensamos y pensamos también dentro de nuestro mapa mental con ideas adquiridas, lo que logramos hacer es una disertación con uno mismo, con nosotros. Ya cuando empezamos a compartir nuestras ideas con los demás, ahí ya creo que se empieza a generar el intercambio que llamamos filosofía. No sé si me equivoco. No te equivocas, creo que te entiendo, sí, perdón, seguís ahí. Es como que mi pregunta acá es la siguiente. En el terreno de lo moral, en el terreno de lo ético, debatir sobre ciertos temas que son considerados tabú hasta hoy día genera conflictos, genera roces. O sea, hasta qué punto la filosofía es ofensiva y hasta qué punto es reflexiva. Bueno, a ver si te puedo responder, está bien la pregunta. En filosofía no debería haber tabúes. Nadie debería ofenderse por una opinión filosófica, ¿no? Todos a veces somos un poco susceptibles, pero digamos, la tarea de la filosofía es plantear las cosas y en eso debería sin límites. Sin límites. ¿Puedes apagar el micrófono un cachín así yo después lo prendés si querés hablar de nuevo? O sea, la tarea de la filosofía es plantear los temas sin límites. Después está en el estilo de cada uno, digamos, cómo uno puede ser más cuidadoso de no herir susceptibilidades, pero es una cuestión que vos querés ya de estilo personal o de educación, pero como tal la filosofía no tiene límites en cuanto a la expresión de las ideas. Repito, si hacemos filosofía, nadie debería ofenderse por las opiniones filosóficas de otro. Tampoco quiere decir que uno las comparta. Pero digo, para filosofar medio que habría que sacarse un poco esa carga de susceptibilidad, ¿no? Y es como que tendríamos que acostumbrarnos un poco a escuchar cosas que a lo mejor a nosotros nos chocan. Y capaz que es re legítimo que nos choquen, porque todos tenemos una tradición, una historia, una educación, una sensibilidad, es re que es legítimo eso. Y no hay por qué, digamos, negar eso. A mí me chocan. Pero si quiero hacer filosofía, el punto, todo vale para la discusión, todo tema vale. Después, insisto, para la filosofía tampoco decir cualquiera, es decir, plantear un método, plantear una pregunta crítica, es argumentar,
es, bueno, dar razones, es hacer crítica, ¿no? Sí, justamente, crítica es un poco lo que es el alma de la filosofía. Pero entonces, volviendo a tu planteo, entonces, no quiere decir que no haya criterios éticos. Después, no todos vamos a compartir lo que es ético, lo que no es ético, lo que está bien, lo que está mal. Seguramente no vamos a estar del todo de acuerdo. Pero lo que no tiene que haber es censura previa, ¿no? En el sentido de que es legítimo que yo plantee cualquier tema que considero que debe ser planteado, ¿no? Bien, Rosana, me parece que había también pedido la palabra. Sí, en realidad soy yo, pero estamos los dos en la misma computadora. Ah, dale, Julio. No, lo mío pasaba por el tema de, hay tantas clases de filosofía como de sociedades que están encerradas en diferentes temas, es decir, hay una filosofía, la filosofía de los locos, se puede decir, la filosofía política, la filosofía de los estudiantes. En cada ámbito hay una filosofía que se puede hablar de determinada manera. Y viendo lo que decía Joel de la moral, me parece que lo que es moral para mucha gente, para otras personas puede parecer inmoral. Que los límites son muy diversos. Lo que para alguien hablar de su cuerpo o hablar de la vida, de la muerte, volviendo al tema que habían dicho de la libertad del cuerpo de cada uno, el derecho a la vida. Hay muchas cosas que a personas grandes les puede pasar por un hecho de que se pueden sentir asustados o no tienen el mismo pensamiento porque no vivieron filosóficamente ni socialmente las mismas realidades, me parece a mí. Sí, sí, te entiendo. Sí, no solo las personas mayores, digamos. A ver, sí, uno puede ser filosofía de los locos, filosofía política, a ver, sería así, cualquier tema puede ser transformado filosóficamente, la locura, la política. De hecho, es cierto, es como que la filosofía a veces se ramifica. Filosofía del conocimiento, filosofía de la ciencia, filosofía política. En realidad es como decir que hay sectores, agrupamientos de temas que se pueden plantear filosóficamente y sobre los que se puede hacer como un discurso unificado, ¿no? Un corpus teórico sobre algunos temas que tienen cierta unidad, ¿no? Yo creo que, bueno, volviendo a nuestra asignatura, que es un poco más modesta y un poco más amplia, más general, diríamos eso, que cualquier tema puede ser planteado filosóficamente. Incluso, me quedé pensando, incluso el tema del límite, ¿no? Porque cuando digo que no hay límite en filosofía, me refiero a que eso no debería quedar afuera ningún tema, ninguna cuestión, ninguna opinión, no, ningún punto de vista. Lo cual no quiere decir que después en la vida humana no haya límites, ¿no? Es decir, en la sociedad, digamos, en la convivencia, eso creo que sí, que es cierto, uno fija límites, ¿no? Bueno, ahí también la filosofía debería ayudarnos a ver quién fija el límite o qué límite fijo yo, qué límite yo no estoy dispuesto a transgredir, ¿no? O qué límite no estoy dispuesto a que otro traspase. Eso sí me parece legítimo, ¿no? Nadie puede vivir sin límites, porque somos finitos. Entonces, el límite es un tema humano, sobre todo me parece que es un tema propio de la convivencia y que no todo límite es malo, ¿no? Es más, uno de los temas que nosotros sí hay bastante de Foucault en nuestro programa, cuando él habla de la ilustración, él plantea que lo típico de la modernidad es preguntarse cuál es nuestra actitud ante el límite. Porque los límites existen. Hay un montón de límites que nos han sido impuestos. Entonces la pregunta sería, ¿los acepto, me los banco o los tengo que correr? ¿No? Tengo que transgredir el límite. ¿Cuándo es bueno transgredirlo y cuándo no? ¿No? Entonces, no sé si va quedando claro. Cuando digo que no hay límite me refiero a que ningún tema debería quedar afuera. No,
y que nadie debería tampoco sentirse herido en su susceptibilidad por el planteo de algún tema que no termina de gustar. Y después sí, creo que uno filosóficamente trata de encontrar la justificación para mantener o para correr algunos límites, ¿no? De hecho, la historia humana es una historia de corrimientos, de límites que van y vienen, ¿no? Esto de nuevo también es típico del planteo postcolonial, como hoy somos más conscientes de que un montón de límites que parecían naturales, en el fondo eran imposiciones de poder. Bien, otra cuestión, comentario. ¿Hasta dónde la moral es propia? Porque podríamos decir, estoy leyendo en el chat, que estamos atravesados e influenciados socioculturalmente. Claro, el tema de la ética, el tema de la moral está muy relacionado con la cultura. Empíricamente parecería demostrable que la cultura y la moral de los pueblos está determinada por un montón de factores, ¿no? También sobre esto hay distintas respuestas filosóficas, digamos, hay corrientes filosóficas que sostienen que hay valores morales universales, que estarían más allá de las culturas. En general esto es muy discutido hoy, en general hoy se tiende a mirar más desde la relatividad cultural, y parecería que es como más realista esta mirada, ¿no? Es decir, nuestros valores morales sí provienen de la historia, de la cultura, están condicionados también por la clase social a la cual pertenecemos o en la cual hemos sido educados, ¿no? Es decir, hay muchos factores que van moldeando determinados valores. Bueno, de nuevo, según Nietzsche, justamente estos valores que parecen eternos son humanos, demasiado humanos, ¿no? Tienen un origen humano y por lo tanto pueden ser cambiados y a veces es necesario cambiarlos, ¿no? Bueno, aquí Ailén dice la moral se construye socialmente, pero ética no es lo mismo que moral. ¿Cuál es la diferencia? Si es que hay diferencia. Hay una primera diferencia que se fue gestando con el tiempo, ¿no? La palabra moral es la traducción latina de la palabra ética, ¿no? Con los griegos nació eso, la reflexión sobre las costumbres que los griegos llamaron ethos, de ahí ética. Bueno, cuando eso se traspasa a la cultura latina, la palabra que se utiliza es la palabra mores, en lugar de ethos, mores, el estudio de las costumbres, de ahí moral. De modo que al principio fue lo mismo, ¿no? Ética y moral era lo mismo, pero con otro idioma, digamos. El tema es que después la cultura latina se hizo cristiana. Entonces, con el cristianismo, digamos, la moral se hizo religiosa. Y ahí entonces aparece una de las diferencias que normalmente se suele designar como moral, el estudio de las costumbres desde el punto de vista religioso, mientras que se suele designar como ética el estudio de las costumbres, del obrar, desde el punto de vista natural, digamos, laico, ¿no? Esa es una de las diferencias más o menos aceptadas. Pero en el fondo, en el origen era lo mismo, ¿no? Es decir, el estudio del obrar humano. Bueno, gente, entonces, esto es un semblanteo de lo que va a ser nuestro año. Espero que también sería un buen tema la comunicación y la no comunicación en relación a las redes sociales. En relación al arte, la adaptación a las redes es un tema muy profundo, ya que nos permite la difusión de nuestros trabajos, pero nos quita otros espacios culturales. Bien, si este es un temón, ¿no? No sé si vos estabas, Barbie, cuando empecé la clase medio que arranqué con esto. Yo creo que la virtualidad, por ejemplo, para la educación es una gran oportunidad. También tiene un montón de límites. Supongo que para el tema artístico es lo mismo que vos decís, ¿no? Te abre un montón de posibilidades y al mismo tiempo te excluye otras, ¿no? Y hablar con las limitaciones que vienen de la brecha digital que tenemos, ¿no? La dificultad a veces para mantener nuestros equipos técnicos más o menos al día,
bueno, para conectarse, para todo eso, ¿no? Ahí el problema se hace social, o la justicia social, si lo querés. El tema de la comunicación sí es un tema que vamos a ver si sale, vamos a tratar de que esté presente, porque de nuevo, aquí también en esto de las redes hay como una idea de ser. No es que las redes sociales son un instrumento, yo, Gerardo, utilizo estos instrumentos para comunicarme con el medio que somos en las redes. Creo que la cultura de hoy está sucediendo en las redes. Entonces habría que pensar ese tema también como una característica de ser de hoy, ¿no? Como que dejó de ser un instrumento, un aparato, un medio para convertirse en una forma de ser, que tiene muchas posibilidades y que también tiene sus peligros. Uno de los peligros que mencionaba Julio o alguno de los otros compañeros es el peligro de la despersonalización, ¿no? Que habrá que asumirlo y que habrá que convertirlo en una oportunidad. Entonces, estimados y estimadas, hoy vamos a ir dejando acá. Un poco esto ha sido, no sé, una presentación. Somos 81 personas en este momento. La globalización, que atraviesa no solo lo político, sino los haceres culturales, arte, música, cine. Barbie, sobre eso, hay un libro que se llama La desaparición de los rituales, dice Ailén, respondiéndole a Barbie, ¿no? Bueno, por lo que veo, entonces creo que este año va a estar movido, va a estar lindo, me parece. Confío en que podamos hacer una experiencia interesante de problemática filosófica. Confío en que, bueno, nos entendamos, de que sea enriquecedor para ustedes. Bueno, estoy seguro que en cuanto a los otros problemas que son la aprobación, la promoción y todo eso, estoy seguro que... Profe, disculpe. Romina hace rato que está haciendo señas, hay que ir a hablar. Perdón, no la veía, no... Por ahí, viste, que la pantalla no estamos viendo todo lo mismo, ¿no? Sí, adelante. No, gracias. No, era comentar un poco lo que estábamos hablando. Todo tema es para tratar, para filosofar al respecto, y como decían vos, mis compañeros, creo que podamos comprender. Lo que se comprende creo que no se puede decir, y ahí está el tema del lenguaje, que es lo que hablábamos antes. Bien. Bueno, gracias, Romina. Sí, disculpa entonces que no te había visualizado. Gracias, Julio. No hay problema. Sí, yo creo de nuevo el tema es decir, viste que hasta en nuestra vida personal lo que por ahí lograste decir es como que se hace más llevadero, ¿no? Si tenés un problema hasta que no lo organizaste, aunque sea que no lo escribiste vos en un garabato, en un papel que después terminás rompiendo, es como que no lo terminás de sacar afuera. Sí, digamos que el decir, no por nada, alguien hablaba de la desaparición de los rituales, no por nada en las culturas tradicionales, si ustedes quieren, o premodernas, en las culturas donde el rito era más fuerte, bueno, la escritura tenía un poder casi mágico, ¿no? Es decir, el escribir o el simbolizar, pues no siempre era escribir tal como nosotros lo entendemos, pero el traducir en símbolos, que vendría a ser como lo que hoy nosotros hacemos al escribir, el lenguaje es un conjunto de símbolos, ¿no? Tenía eso como una fuerza que hoy probablemente se conserve en este sentido, ¿no? En el sentido de una mayor libertad psicológica o existencial que se logra cuando podés comunicar, ¿no? Yo les propongo entonces para el próximo encuentro, les sugiero que si pueden vayan leyendo entonces de la unidad 1 el texto que dije con el cual íbamos a arrancar, que es el texto de Nietzsche, sobre la verdad y la mentira en sentido extramoral. Está cargado en el aula y hay una guía que pretende una especie de ayuda para que, bueno, con una serie de preguntas como para orientar la lectura. En eso estaríamos entonces la próxima clase.
es un disparador, ¿no? Como bien decía alguna de las compañeras, después podríamos buscar otros autores. En el mismo aula, dentro de la bibliografía complementaria, se van a encontrar con otros textos que tienen otra mirada sobre el lenguaje. Yo propongo que arranquemos con Nietzsche, después vamos viendo, ¿no? Entonces, eso sería, si quieren ir dando tiempo, lean o empiecen a leer ese texto de Nietzsche.